En conclusión, les he mostrado todas las herramientas y lo que está pasando, pero ¿cuál es el futuro inmediato? El futuro inmediato es precisamente que hoy en día, y voy a tomar aquí algunas láminas de la presentación que tuvo la arquitecta Paulina Enríquez en un reciente clausura de lo que fue precisamente el Seminario Internacional de BIM que se dio en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y precisamente lo importante es que la arquitecta es precisamente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que otras entidades financieras, están muy interesados en empezar a aplicar todos estos sistemas. Y lo vamos a ver por qué. Según explicaba la arquitecta, y yo les comparto, la nueva normalidad digital, así se empezó a dar desde el año pasado. El comercio electrónico se adelantó de 2 a 3 años, hasta 150% más por las políticas de aislamiento, creció el contacto virtual, compradores nuevos en Mercado Libre, en Amazon, más de 800 sitios web a lo que había antes, 360% más en Brasil, 800 más en Colombia y México, teletrabajo estuvo un 25% más, mucha gente tuvimos que empezar a hacer teletrabajo y estamos aprendiendo a capacitarnos en línea, ¿no? Que es otra de las cosas que está empezando a impactar. Entonces, todavía a pesar de esto, hay bajos niveles de adopción digital empresarial, pero el impacto ya está dado, el crecimiento ya se viene dando. México, desgraciadamente, viene todavía atrás. Hay muchos países que nos están ganando en porcentaje, pero la construcción es de los más atrasados. La agricultura está más preparada en estos momentos para una conversión digital que todavía la construcción. La construcción en general, independientemente del tipo de economía, sigue teniendo atrasos importantes en la implementación de todas estas nuevas herramientas. Nos gana la minería, la manufactura básica, la química y farmacéutica, la manufactura avanzada, el gas y el petróleo, ¿no? La baja eficiencia del sector obviamente aumenta los plazos, como lo vimos ahorita con la urgencia de entrega de hospitales COVID, el 80% en aumento de costos, y todo se lo culpamos a la corrupción, cuando a veces no es la corrupción la culpable, es simplemente que no hubo elementos para planear adecuadamente en su momento, y el aumento de los desperdicios, del desecho, lo que se tiene que dejar de lado porque no se pudo terminar o porque se desperdició de más, o porque no quedó, no entró, etcétera, ¿no? ¿Y quién paga? La economía del gobierno. ¿Qué pasa? Que no queremos hablar con nuestros vecinos. Es fácil, pues ahí te va el plano, revísalo. Ahí te van las cosas, revísalo. Pero no vemos realmente el impacto de las otras áreas. Eso ocasiona que los avances del plan, desarrollo, diseño, construcción, sean como saltitos en los cuales baja. Luego salta y luego vuelve a bajar, salta y vuelve a bajar, precisamente por esa falta. Y luego cuando llegamos con operación y mantenimiento, tú compras un iPhone y te entregan un manual. Compras una computadora y te entregan un manual, lo que sea digital, pero te entregan cómo debes manejar la computadora, cómo debes cuidarle, dar el mantenimiento. Y cuando entregamos un edificio que vale 10 o 15 veces más que la computadora más cara, no entregamos un manual de mantenimiento. La gente de mantenimiento tiene que llegar y suponer qué es lo que va a cuidar y cuál es el elemento que después de un sismo tiene que cuidar. Cuando entregamos un documento BIM, que en este caso es un modelo matemático, con toda la implementación, rastreabilidad de sus instalaciones, rastreabilidad de qué tipo de cemento se usó, de qué lote fue, qué varilla fue, de dónde viene la varilla, quién se le compró. Ese activo, que es el edificio, queda mejor catalogado y la gente de mantenimiento puede dar un mejor mantenimiento porque sabe las lámparas que tiene, cuándo se compraron, cuándo se tienen que reponer, puede llevar el control de cuánto fue el tiempo de vida útil de las lámparas, de diferentes elementos de mantenimiento, para programar sus mantenimientos. Es decir, ese salto de aprendizaje ya no se da, viene directo. De tal manera que los beneficios de la implementación, no solo de BIP, sino de todas las herramientas que hemos visto, pueden impactar directamente en la infraestructura vertical, en la infraestructura horizontal y en la infraestructura industrial, entre un 15, un 16, hasta un 12%, dependiendo de lo que estemos hablando. En Reino Unido, por ejemplo, se pudo ver que esto se puede traducir en un ahorro de 3,000 millones de libras en el periodo 2011 a 2015. Obviamente son de los países más adelantados en su implementación. Y en México y América Latina, pues hay un impacto fuerte cuando el sector de la construcción aporta el 6% del PIB
de cada uno de los países. Pueden ver que en promedio en México es el 7.1, Guatemala el 3.9, Honduras el 5.2, Chile el 5.8. Entonces, por eso el Banco Interamericano de Desarrollo está interesado en que después de la pandemia el sector de construcción sea crucial para impulsar la recuperación económica, y obviamente este estudio que se presenta, que es de McKinsey, y fue un estudio realizado en 2021, está requiriendo un impulso de digitalización, eficiencia operativa y la industrialización de la construcción. Es ahí, por eso el World Economic Forum está poniendo mucho hincapié que lo que es la construcción prefabricada modular y lo que es la cuestión de BIM son fuerzas fundamentales en el siguiente periodo de recuperación del ambiente post-COVID, ¿no? Y obviamente el potencial de innovación en nuestra área de construcción, por lo atrasada que está, es impresionante, a base de lo que son los materiales avanzados, impresión 3D, prefabricación y construcción modular, construcción autónoma, los drones para todo lo que es realidad aumentada y virtual, el Big Data predictivo, monitoreo inalámbrico, equipo conectado, colaboración en nube y en tiempo real, todo esto obviamente resumido por BIM. Y hay un elemento fundamental que es cómo está el mundo actualmente, y podemos ver dónde ya es un mandato vigente. Esos países que están en un azul claro son los países donde ya es mandato que tengas que tener BIM y alguna tecnología implementada para la resiliencia. En naranja es donde ya hay una fecha de un futuro fijado para una implementación gubernamental y por norma de esto. Y finalmente, en amarillo, donde está planificado, pero todavía no hay una fecha, ¿no? Está planificado, hay un proceso, pero todavía no se tiene una certeza. Y finalmente, los puntos donde hay un arreglo institucional. Es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo hace un acuerdo, dice, ok, quieren entrar a estos nuevos beneficios, a créditos más bajos, a reducción de tasas de interés, etcétera, por control del riesgo. Ah, pues, ¿sabes qué? Gobierno, tienes que hacer una adopción BIM. Las empresas tienen que cumplir con estándares, con capacidades, innovación, estrategia y procesos, ¿no? Pues el apoyo del banco busca la aceleración de iniciativas nacionales, creación de una red BIM en América Latina, apoyo de generación de capacidades y efecto de demostración, y una línea de investigación para la medición del impacto, ¿no? De esta manera, hay una red BIM Gobierno Latinoamérica que está formada por 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, que está viendo estos lineamientos. Y en México en específico, es Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que tiene la encomienda del avance e implementación de BIM. ¿Por qué? Porque es el dinero. Entonces, en un par de años, como vamos a ver en el programa, quieres disponer de recursos, un crédito o algo para hacer una implementación de un activo inmobiliario, pues va a haber reglas que vas a tener que cumplir para que precisamente Hacienda te va a pedir para que veas cómo fue tu construcción, cómo es tu implementación, cómo son tus recursos. Hay una serie de ISO 19650 que va a avalar de BIM. En México ya hay una norma NMX de diseño de proyectos con BIM. Hay obviamente una base en la implementación en América Latina. Este documento de Fernando Cariaga Sánchez es muy interesante que lo busquen en la red. Habla sobre al 25 de noviembre de 2020 cómo vamos con la implementación, y ya hay un documento de marzo de 2019 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Estrategia para Implementación del Modelado de Información de la Construcción. Cuando en otras partes del mundo se llama BIM, aquí le llamamos MIC. Modelado de la Información de la Construcción, MIC. Pero es lo mismo, BIM y MIC es lo mismo, nada más está traducido. Y este es el programa que está proponiendo Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este año. Es el proyecto piloto de implementación. En 2022 pretenden tener ya un capítulo mexicano de la norma ISO y un estimado de costos para el sector privado. Y en 2023 una emisión de lineamientos, regulación administrativa para la aplicación de BIM. Así que aquellos que decían que mi empresa no, y eso es demasiado, y es para países grandes, van a tener que cambiar y meterse a toda esta nueva corriente, ¿no? Por eso, en conclusión, en los temas de prefabricación de concreto industrializado, siempre hemos dicho que la solución del futuro es la solución del futuro. Pero hoy, en palabras del ingeniero Alejandro López Vidal,
La construcción con elementos de concreto industrializado, que es actualmente en concreto prefabricado, presforzado, es la solución de hoy para los retos del futuro. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Uf, o sea, en esta pues intensa plática nos damos cuenta de que hay mucho por hacer en México, hay mucho por hacer en Latinoamérica también, en lo que se refiere a la prefabricación, a aislamiento sísmico, al modelado de la información. Pues quedamos un poquito, digamos, emocionados por lo que viene y al mismo tiempo, pues inquietos, ¿no? Por la idea de que todavía nos hace falta algunos trechos por recorrer, especialmente en industria del prefabricado. Tenemos por aquí algunas preguntas por parte del público y se abre el espacio tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas para aquellos que quieran externar sus dudas hacia el maestro Juan Carlos. Jessica Georgina Rodríguez nos pregunta, en un sector al que se le debe considerar para impulsar el crecimiento de la construcción, además que los métodos son más eficaces, pregunta Jessica, en su experiencia, ¿cuál ha sido la peor situación que ha vivido en la construcción al aplicar estos sistemas? La incertidumbre de si el cliente está entendiendo lo que quiere. O sea, hay ocasiones que cuando llegas a resolver un proyecto, no están claras las expectativas del cliente, ¿no? Él ve una trave prefabricada y cree que le puede cargar todo lo que sea, ¿no? De repente ha pasado que, sobre todo en el área industrial, me decían, oye, cuando diseñes una losa plana, considera la carga máxima. Porque la gente de instalaciones ve una losa plana y le empieza a tiborrar de equipo. Esa incertidumbre que te da, que de repente dicen, oye, ¿ya diseñaste esa losa? Sí, ok, vamos a poner un tanque de 1100 litros arriba. Y espérame, yo no tenía considerado un tanque. No, pero es que así lo requiere el proyecto. Pues sí, pero ese tipo de incertidumbres ocasionadas por la falta de coordinación entre los chequeos cruzados que le llaman, que en la industria, de repente en la construcción industrial es más conocido, pero aún así no llega a fondo, ocasiona de que, mira, está buena esa losa y esa trave, ¿puedo apoyar mi tubito ahí? Y de repente te llegan con tubos de 60 pulgadas de diámetro que traen líquidos y que traen, sobre todo en tuberías, cuando la tubería para, se produce un choque de líquido, de gas o lo que sea que llevas y produce precisamente un impacto muy fuerte que necesita en ocasiones de amortiguadores, de elementos especiales de sujeción. Y entonces estructuralmente sí hay que hacer las revisiones, ¿no? Y entonces cuando está diseñando para la industria o para la infraestructura, oye, que ven un puente, pues cuélgale un tubo por abajo, pero espérame, o sea, ese tubo no estaba considerado. Entonces, el entregar una información modelada, clara, de cuál es lo que puede o no puede hacer una estructura, es fundamental. La gente ve concreto, ve una tabla de acero y cree que aguanta todo. Y no es cierto. Tenemos que hacer esas planeaciones y esos crecimientos haciendo claramente a qué capacidad fue diseñado, poniéndolo. Porque sí es cierto, en ocasiones la función tiene que ir como mandante de la estructura, pero esa función debe estar plasmada en los alcances permitidos de la estructura, ¿no? Ese es el momento de más incertidumbre, cuando el cliente no tiene claro qué quiere. Y entonces tú tienes que ponerlo en papel y mostrárselo, pues a veces de manera tridimensional, para que vea exactamente cuáles son los límites de lo que está queriendo. De acuerdo, gracias. Nos pregunta Rodrigo Torres, ¿qué intensidad de sismos se utilizó en las pruebas que se llevaron a cabo en la Universidad de San Diego? Normalmente los estudios se hace un protocolo. Este protocolo de prueba lleva obviamente un objetivo, una premisa, unos alcances, un método de prueba y normalmente se usan varios acelerogramas que se escoge. Se puede escoger una familia de acelerogramas. No se prueba un solo acelerograma, se prueba varios. Y estos a su vez se van haciendo en parcialidades. Por ejemplo, Kobe al 60%,
COBE al 80%. Y con esa familia tú vas sacando los efectos y vas tomando información que te permita sacar conclusiones más adecuadas. Pero eso se hace en el protocolo. En el protocolo se escoge, pues, sismos similares. No, pues, si está en la Ciudad de México, sabemos que los sismos tienen que ser tomados La Loma o de Northridge o incluso México 1985, que es el de Michoacán. Hay zonas, por ejemplo, Chile, donde ellos deciden tomar acelerogramas de Japón o de ahí mismo de Chile. Depende mucho qué es lo que quieras encontrar. Por eso decía el profesor Jan Buchel, que sí es un trabajo intenso de varias especialidades para poder definir a qué sismo se va a probar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en algunos dispositivos no se usan sismos, se usan espectros de frecuencia y de aceleración. ¿Por qué? Porque ahí no se puede probar para un sismo específico, tiene que ser capaz de resistir o de absorber la energía de una familia de sismos. Y entonces lo pruebas a frecuencias, los pruebas a cargas. Todo depende de lo que es el protocolo. Por eso en un experimento, el protocolo y el diseño del experimento es fundamental. Porque una vez que empezaste el experimento ya no puedes cambiar. Tienes que apegarte al protocolo para obtener la información que realmente te interesa. Muy bien, muy En el bien. caso de lo que vieron, normalmente usan Northridge y la Loma, el sismo de la Loma, ¿no? Ok. Haciendo un paréntesis, les comentamos que toda, completa esta presentación estará yo creo que en unos 3 días subida y editada en el canal de YouTube de la asociación. Se los estoy compartiendo aquí en el chat de este foro para que lo puedan copiar y pegar. Y ahí están también el resto de las presentaciones que hemos hecho completas, sin cortes, ¿cómo se llama? En el canal de YouTube. Algunas sí las cortamos, obviamente por temas de facilidad. Tienen en 3, 4 partes, en 5 incluso, dependiendo de la longitud. Entonces pueden ustedes ahí eh, visualizarlas, incluyendo esta en algunos días. Nos pregunta Juan Rojas, en la construcción de un edificio, ¿es recomendable colar en sitio la cimentación o puede ser una cimentación prefabricada? Y si es así, ¿qué recomendación nos daría? Ahí es muy importante los estudios de mecánica de suelos y el trabajo conjunto con la gente de geotecnia. Las opciones son muchas. Se puede hacer prefabricado, se puede hacer colado en sitio. Todo depende de la coordinación que se tenga con la gente de geotecnia y la experiencia que haya, ¿no? Y eso es muy regional. O sea, en la Ciudad de México normalmente se usan pilotes y sobre esos pilas o pilotes se coloca una construcción, una zapata que puede ser colada en sitio, puede ser prefabricada dependiendo de los tiempos y eh, las cosas. Hay otros lugares, por ejemplo, donde el suelo es muy bueno, como Monterrey, con la zapata, 2, 3 niveles tienes suficiente, ¿no? O sea, aunque el edificio sea muy alto, no hay una necesidad. Pero eso, a final de cuentas, no puede haber una regla. No hay dos lugares idénticos. Esa es una de las cosas que siempre se tiene que hacer y es precisamente una de las ventajas de, de, de que la prefabricación se ayude del aislamiento y de algunos otros elementos. Porque, por ejemplo, yo puedo estar cambiando la cimentación, ¿no? Entonces, la estructura tiene que responder también a las aceleraciones del sitio y características del sitio. Pero si eso me lo está absorbiendo ya el aislador, entonces la estructura se vuelve más estándar. ¿Por qué? Porque debe estar a cargas verticales. Y entonces ahí sí la estructura, si va en Monterrey, si va en Ciudad de México o en Acapulco, razonablemente podría ser la misma porque lo que va cambiando es el diámetro o el tipo de aislamiento para absorber las aceleraciones del sitio. Y entonces ahí es donde ha habido impacto de la construcción modular, por ejemplo en España o en otros lugares, donde ya la parte de las características del sitio con la cimentación y los aisladores absorben y la estructura tiene vamos a llamarle, un diseño más estándar, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, la comunicación con la gente de geotecnia y los estudios de geotecnia que se tengan que hacer son los que determinan qué tipo de cimentación se debe hacer, ¿no? De acuerdo. Aquí hay un par de preguntas más. Siguiendo con la línea de lo que comentas justo en este momento, ¿cuál es el impacto financiero en una obra al aplicar
el aislamiento de base en una estructura prefabricada? Primera, el aislamiento de base obviamente no es la panacea. Depende mucho de las características sísmicas y del lugar. Si tú me dices un edificio en la zona centro de la Ciudad de México, pues a lo mejor el aislamiento no tiene lugar, ¿no? Si me dices en la zona de Monterrey, o sea, la aceleración es muy pequeña, no te va a justificar. Pero, por ejemplo, si me hablas de Acapulco, Puerto Vallarta, la zona de la costa, donde las aceleraciones pueden ser hasta de 1.5 Gs, entonces ahí sí el impacto de la reducción de la estructura puede justificar el uso de un aislador. Normalmente lo que decíamos y lo que platicábamos mucho en los congresos internacionales, en el 2000, cuando se funda la Asociación Internacional de Aislamiento y Disipación Sísmica, que por los términos en inglés se usa Anti-Seismic Dissipation Devices, este, la fundó gente de San Diego y actualmente la presidencia se encuentra en Italia. Pero estuvimos sentados aproximadamente 30 personas que estaban interesados en el tema en el 2000. Era un tema muy, muy reciente. Y precisamente era una de las cosas que se discutía. ¿Cuánto impacta el costo a pesar de las patentes y los royalties? Pues no llega a ser más del 5% del valor de una estructura. Lo que se tiene que buscar es que las aceleraciones presentes en el lugar justifiquen una reducción en el costo que equipare para que a final de cuentas salga en el mismo costo. Ahora, depende de la estructura. Hay estructuras, por ejemplo, la fábrica de manufactura de chips en Los Ángeles, donde tiene aislamiento y encareció tremendamente la estructura, pero lo que pasa es que el aislamiento lo tienen instrumentado y cuando de repente la vibración llega a ser más de cierto porcentaje, paran la producción de microchips y entonces ya no se afecta la producción. Entonces la producción es 10 veces lo que costó la estructura, ¿no? Por ejemplo, en cervecerías. Tengo un estudio que se publicó en el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica de 2012 en Lisboa. Tuve la oportunidad de presentar un paper junto con el maestro el doctor Darío Rivera Vargas, el maestro Carlos Arce, y mi hijo, que en ese tiempo estaba en el Poli. Presentamos un estudio sobre business interruption y analizamos el impacto de la cervecera chilena, de CCU, Cerveceras Chilenas Unidas, ante el sismo de 2011 en Chile, donde por no haber aislado tuvieron un impacto sin daño estructural. O sea, la estructura resistió perfectamente, no hubo daño. Pero las instalaciones, la producción, el almacén, el envasado, sufrieron impacto. Y entonces, pues claro, no hubo mayor cosa que dejaron de operar una semana, pero una semana te lleva a tirar lo que tienes en producción, porque no lo puedes pasar a fermentación, entonces tiras toda la cerveza, pierdes envase, pierdes cosas, tienes que sacar a tus trabajadores para que entren a revisar y reparar tuberías y algunos dispositivos como tanques que se dañaron, tuvieron que repararlos y todo. Entonces tuvieron un impacto de 15 días. Luego paras 15 días, tienes que volver a limpiar las líneas, volver a sanitizar y volver a que entre otra vez la cerveza, reanudar el proceso y luego esperar 6 semanas a que tenga el proceso de fermentación, y entonces el anaquel, en donde vendes la cerveza, pues deja de haber tu cerveza. Y hoy en día los mercados, pues el consumidor no tiene, decíamos, no tiene esa lealtad que antes se tenía. Si él llega y no hay Corona en el anaquel o no hay Cristal, que era la de Cerveceras Chilenas Unidas, pues va a agarrar la que haya, ¿no? Y entonces cuando tú regresas al mercado, resulta con que tienes que recuperar aquel que se fue. Y entonces hay un impacto porque ya no hay una recuperación inmediata, no es de que, vuelvo a poner la misma cantidad de cerveza y me vuelven a consumir. Y entonces cuando medimos todos los impactos, no solamente el costo de reconstrucción, sino el costo de recuperación del mercado, el impacto en las acciones, porque en la bolsa, cuando ven que se dañó tu fábrica y la cerraste una semana, saben que no va a haber crecimiento, que vas a usar dinero para reparar y entonces el valor de las acciones baja. Entonces, cuando resulta que haces todo el análisis financiero de la pérdida, por no haber querido gastar 8 millones de dólares en aislamiento, que era carísimo, perdieron 2.500 millones de dólares. Es decir,
en ocasiones una mala decisión, pues realmente la comparativa, cualquiera que viera los números a posteriori dije, oye, ¿por qué no metieron aislamiento? Ah, porque el aislamiento en su época de análisis, cuando hicieron el análisis original de, ahora sí que de validación de proyecto, era, oh, me vale 8 millones de dólares el aislamiento, pero si se daña la estructura, con 5 millones la recupero. Pues no vale la pena. Mejor De el acuerdo, sismo, que es una probabilidad cuando ocurra reparo. Y resulta que fue un error. Perdieron 2.500 millones de dólares, que eso fue lo que permitió que INVEP comprara a CCU y lo pasara con ellos, ¿no? Ese tipo de de acuerdo. estudios que se llaman business interruption son muy nuevos y muchas veces nos dicen, no, pero eso no es de ingeniería estructural. Espérame, es más fácil que un ingeniero estructural aprenda finanzas a que un financiero aprenda ingeniería estructural. Entonces, la evaluación de proyectos tenemos que terminar haciéndola nosotros. La implicación de escoger acero, concreto, prefabricado con algo en sitio, es una decisión financiera que nosotros como ingenieros estructuristas podríamos dar un mejor criterio. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Pues extensa explicación. Y la última pregunta de esta jornada va orientado al BIM. Nos preguntan, tomando en cuenta la situación actual del uso de, de la tecnología BIM, ¿dónde se visualiza en 10 años? El escenario post-COVID y todo lo que nos está empezando a suceder, de hecho, va a requerir de metodologías y elementos totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. O sea, no crean que vamos a regresar a lo que vivíamos. La nueva normalidad tiene implicaciones y trae cambios. La gente tomó más conciencia, la gente cambió. Esa sociedad que hoy en día exige más y que lo vemos ahora con el colapso del edificio de departamentos de Miami. La gente ya se pregunta, ¿y por qué no se sabía? ¿Por qué pasó, no digamos, la línea 12? O sea, ya tenemos una sociedad más inquieta, que pregunta más el por qué, y donde está dando cuenta que la reducción de riesgos cada día va a ser más difícil, más complicada y va a tener que ser más entendida. Eso me hace creer, me hace confiar en que en 10 años vamos a tener un mundo totalmente diferente donde la sociedad te va a exigir que como ingeniero le des más seguridad, más confort, garantices mejor los procesos, garantices mejor la calidad de las cosas y te lo van a exigir a un nivel casi de conocimiento también por parte de ellos, porque hoy en día la información ustedes googlean cómo se calcula una trave, cómo se calcula una columna y lo van a obtener. Hay clases incluso en YouTube de cómo Ah, diseñar. Yo no digo que lleguen a diseñar, pero te van a cuestionar. Te van a decir, oye, ya entiendo lo que me estás proponiendo y necesito, ¿qué necesitamos nosotros como ingenieros? Mejorar nuestra capacidad de interrelación, de conocimiento con otras áreas para la implementación de las nuevas técnicas. La construcción es la más retrasada de todas las áreas. La industria 4.0 es fundamental. La revolución nos alcanzó y tenemos que responder a esa revolución. ¿Dónde nos vemos en 10 años? En una construcción automatizada, prefabricada, con BIM, con disipación sísmica de cualquier tipo, porque el aislamiento no es la panacea, el amortiguamiento no es la panacea, las masas resonantes no son la panacea, pero alguna de ellas para tu proyecto sí va a ser la panacea. Ya no puedes dejar la seguridad y el confort de una estructura ante viento o ante sismo solamente a la estructura. Necesitas tener elementos adicionales para dar un mayor porcentaje de seguridad. Juan Carlos, aquí yo de chismoso y un poquito también la pregunta que nos hace Jessica Rodríguez, ya, la última pregunta, ahora sí. Este, nos pregunta, ¿cuál es tu opinión de lo ocurrido en la línea 12? Recuerda que todo lo que digas podrá y será usado en tu contra, ¿eh? Es muy difícil, si quieren, es muy difícil porque primera, no participé en ese proyecto, conozco poco el proyecto, todo lo que diga es desde fuera, pero escuché la entrevista que le hicieron al ingeniero Francisco Álvarez, que fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Dio una posición muy clara, muy lógica y muy consciente. Desgraciadamente fue, y repito las palabras del ingeniero, que él sí conoce mucho más de este tema, fue una concatenación de errores.
La parte principal es la falta de coordinación entre áreas, saber cuál era la capacidad de carga, saber el tipo de soldadura, dónde hacen el cambio de la soldadura, el tipo de conectores que usaron, la verificación de los conectores. O sea, una serie, a lo mejor uno solo de los elementos por sí solo no hubiera ocasionado el problema. El problema es que empiezas a sumar elementos, y entonces, ahora sí que como la historia del caballo que va a avisarle al rey de la guerra, ¿no? Están con la premura, hay que avisarle al rey que viene en el batallón a conquistarnos. ¿Cuál es el caballo que está? Pues este, pero le falta un clavo al, a la herradura. No le hace, por urgencia me lo llevo. Y entonces se lleva al caballo se le cae la herradura, se falsea, se le rompe la pata, no llega el mensajero y conquistan un reino. Entonces todos dirán, ¿cuánto costó la conquista del reino? Un clavo, por no haber tenido un clavo a tiempo. Muchas veces así es, o sea, tenemos que partir de la idea que la gente no es mala, quiere hacer su mejor trabajo siempre. El problema es que a veces, oye, que ya tenemos que colar porque hay que hacer esto. ¿Cuántos tienes? Tantos. Déjalo. Esa incertidumbre, si fuera nada más ese punto, no hubiera pasado nada. El problema es que cuando juntas 6 o 7 eventos de la misma característica, y por eso la ingeniería forense o el trabajo que tienen que hacer los de ingeniería forense es muy complicado. Tienes que entender qué pasó y qué te llevó a eso. Y aparte, tenemos que entender que las fórmulas que manejamos, las estructuras que diseñamos, las ecuaciones que usamos, traen simplificaciones. Entonces, el problema es que vamos simplificando y al final el rango de incertidumbre que tenemos es alto. Entonces, tenemos que estar conscientes de cómo estamos diseñando e intentar reducir las incertidumbres en todos los pasos. Yo no diría que hay un culpable, hay un grupo de culpables que tienen pequeños errores que se van concatenando, se van sumando y al final llegan a este evento. Este evento lo que tiene que enseñarnos es que hace falta mucha coordinación, mucho entendimiento y dejar un manual de operación. Si alguien nos hubiera dicho, oye, es que aquí los trenes tienen que ser de rueda para curva, que eso es lo fundamental, que el equipo, el tren, tenía que compraron era para línea recta y tiene curvas. Entonces, la llanta, cuando llega a una curva, tiene que rodar con diámetros diferentes, que en el carro es el diferencial. En el tren, la llanta es troncocónica y se acomoda de diferente manera en el riel. Entonces, cuando entra en la curva, la llanta interna tiene un diámetro más pequeño que la llanta externa que tiene un diámetro mayor. ¿Sí? Eso te permite entrar a una curva. Los trenes para curvas tienen esa característica. El tren para recta siempre va a ir en recta, entonces tiene una llanta cilíndrica. Entonces, cuando tú entras con una llanta cilíndrica a una curva, la llanta interna empieza a rozar y se aplana. Ese aplanado ocasiona que el tren empiece. ¿Por qué? Porque tiene una planta que va redonda y de repente va redonda y de repente. O sea, la parte plana hace que se produzca un golpeo. Pues al principio no ha sido muy fuerte el impacto, pero después de todos los viajes, todos los pasos de los trenes, con todas las llantas aplanadas y sobre todo sin una frecuencia, imagínate que es caótica la frecuencia de golpeo, pues también esa fatiga, la estructura, ¿qué quieres que haga? O sea, la revisión que hacemos por fatiga a veces no va para esos niveles. Entonces, son errores que se van concatenando, y por eso, pues tocó la desgracia que en ese momento se juntaran todos, fallaran los conectores ocasionados por la fatiga del golpeteo, y entonces tiene ese problema. De Cuando, acuerdo. cuando De acuerdo. recorrí en el sismo de 2017 con un profesor de Tijuana, el ingeniero Isunza, de mucha experiencia, profesor de muchos años y de muchas generaciones en Guadalajara, muy rígido en su forma de ver la ingeniería. Él es muy duro, muy teórico y muy práctico para la ingeniería. Él me decía, sabemos por qué se cayó lo que se cayó, pero no sabemos por qué no se cayó lo que se tenía que haber caído. Vimos estructuras en 2017, una al lado de otra, donde una tenía errores claros, la otra no los tenía tan claros, y la que se cayó es la que no tenía errores tan claros.
Por eso la ingeniería forense es muy complicada. Y trabajamos en un área donde la reducción de desastres, reducción de riesgos es constante y debe ser entendida y revisada por todos nosotros. Y comentaba con el arquitecto, con la gente de instalaciones, con todos. Por eso el cruce de la información mediante metodología BIM, que ojo, no es el software, es la metodología BIM de revisar las condiciones con todos para que todos estén conscientes de cuánto es la carga, cuánto es el espacio, dónde perforar, dónde no perforar, es fundamental. Y eso es metodología BIM. Sí. Bueno, ya para cerrar, pues nos comenta que hay algunas inquietudes del público que muchas carreras de ingeniería no abordan estos temas y pues ahí tenemos algunos resultados de esto, ¿no? Bueno, vamos cerrando está bastante interesante, pero bueno, tenemos que cerrar el foro, tenemos que cerrar esta plática, no sin antes, tengo aquí, si me permite, voy a compartir pantalla, ya para cerrar, para el diploma de el maestro Juan Carlos Delgado, la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Carlos Delgado Trejo por su valiosa participación impartiendo la conferencia Construcción de Concreto Industrializado, un enfoque moderno de la prefabricación de elementos de concreto. Está firmado por nuestro presidente, el contador público Hernán Alcocer Méndez, presidente de este consejo directivo de la NIVIP, y firmado en la Ciudad de México el día 29 de junio de 2020. Pues mi estimado Juan Carlos, unas últimas palabras ya para despedir este foro. Adelante y pasamos al cierre. Pues muchas gracias, te agradezco mucho. Y para la preparación, les recuerdo que estamos en una época de ser autodidacta. Cualquier estudiante de cualquier carrera que quiera repasar un tema, lo puede hacer en cualquier momento y eso le va a ayudar mucho. Gracias.